estamos en... Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este webinar. Vamos a dejar pasar unos minutos para que se conecten los asistentes y logremos comenzar a las 5 puntuales. Así que tenemos 2 minutos de espera. Ok, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar, ya somos más de 210. Desde el AMBO les agradecemos mucho su presencia el día de hoy y voy específicamente a agradecer a un par de personas que trabajan conmigo en el AMBO, que han como preparado todo este contenido. Daniela Orozco, la directora de Market Research de la AMBO, Inés Sáez, Alan Rocha, que prepararon mucho de este contenido. Y voy también a agradecer a las personas que nos están acompañando. Por parte de Talkwalker tenemos a Silvia Ortegón. Por parte de Comscore tenemos a José Luis Espinosa y a Fernando Vega. Por parte de GFK tenemos a Ricardo Barueta. Por parte de Euromonitor tenemos a Alberto García. Y por parte de Nielsen tenemos a Paulina Ortiz. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos.
Antes de empezar, voy a aprovechar para recordarles que el e-commerce en México es una actividad esencial. Aguas con toda la desinformación, lo que escuchamos en los medios, en las redes sociales. Estamos apoyando, somos una forma segura de vender y de comprar, y ahorita mismo estamos en contacto permanente con el gobierno para recordarles que ahorita el comercio electrónico está ayudando a reactivar la economía, ¿no? Entonces, contamos con todos ustedes para apoyarnos a difundir este mensaje y también para aprovechar la información que les vamos a presentar hoy para tomar mejores decisiones. La AMBO y todo su equipo se queda a su disposición para apoyo. Como lo saben, probablemente organizamos muchos webinares en esas semanas, todo con la idea de apoyarles a vender más. Si faltan cosas, informaciones, si necesitan ayuda específica, no duden en contactarnos y haremos todo lo posible para apoyarles. Y con esas palabras de bienvenida voy a dejar a Daniela Orozco platicarnos de este estudio que acabamos de publicar. Gracias, Dani. Gracias, Pierre. Perfecto. Pues bueno, nada más una pequeña reseña de la AMBO para aquellas personas que están recién conectándose por primera vez a nuestros webinars. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro que consolidamos a todo el ecosistema de empresas de comercio electrónico y las ayudamos para estar actualizadas y preparadas para vender de mejor manera. Así que un poco el contexto, también recordarles que este panel ya lo presentó Pierre, aquí tenemos a nuestros invitados y vamos a tener bastantes cosas que comentar. Pueden descargar todos nuestros estudios desde la página web. Algo importante a resaltar es que este webinar en particular, con su material de descarga, tanto el video como el material de descarga van a estar disponibles a partir del día de mañana en la página. Entonces, para que estén pendientes, ya que estaremos subiendo el video de la sesión una vez terminado el webinar. También recordarles las versiones que tenemos de nuestros estudios y recordarles a nuestros afiliados que las versiones extendidas son un beneficio que tienen por su membresía. Ahora sí me arranco. Muy bien, pues en esta ocasión estamos mostrando esta medición. Ha sido un reporte bastante extenso. El objetivo de este análisis era comprender de manera mucho más completa el impacto que está teniendo la pandemia del lado del contexto internacional, algunos indicadores, categorías, inventarios y disponibilidad, social listening. Así que con esto vamos a tener el reporte completo. Aquí tienen ya las secciones que estarán incorporando este reporte que van a poder consultar. Tenemos varias secciones que están actualizándose debido a que la información obviamente que mostramos en el primer webinar, pues obviamente ha tenido evoluciones. Y algunas secciones nuevas que van a poder también consultar en este nuevo material. Así que el reporte 1, digamos que lo estamos actualizando para que descarguen el reporte número 2, ya con toda la estructura. Del lado del impacto del consumidor mexicano, creo que había muchas preguntas acerca de esto en el webinar pasado. Hicimos una encuesta a nivel consumidor en la semana pasada. Básicamente es bastante información muy fresca. Esta fue una encuesta a través de un panel en línea que tuvimos a nivel nacional. Es una representación a nivel nacional y queríamos entender el efecto y el impacto que está teniendo a este consumidor. Quiero resaltar que aquí estamos viendo al consumidor mexicano. Las cuotas demográficas que estamos viendo en la pantalla representan al consumidor mexicano, no solamente es el comprador online. Como pueden ver, tenemos ahí una edad promedio de 40 años, distribuida en todas las edades con poder adquisitivo. Si tuviéramos que compararlo con lo que está sucediendo en las gráficas de INEGI, pues básicamente estamos quitando el segmento menor a 18 años y eso es lo que nos hace tener la edad promedio un poquito más alta, pero bueno, es parte de la explicación. Representación a nivel nacional, niveles socioeconómicos que también se están concentrando el 42% de niveles socioeconómicos bajos, también representando a la población en general. Un split de género bastante balanceado del 50%, y pues bueno, ahí algunas situaciones que
impactan obviamente la toma de decisiones de nuestros consumidores. El 57% de ellos tiene un empleo y ahí tenemos la dispersión ya de las personas con las que conviven. Del lado de sentimientos del consumidor, creíamos muy importante primero medir quiénes estaban siguiendo esta medida de quedarse en casa. Los consumidores están casi todos, 76% están siguiendo las recomendaciones. 49% de estas personas que están realmente quedándose en casa es porque no están saliendo, al menos que sea absolutamente necesario. Y aquellos que desafortunadamente no pueden quedarse en casa, lo han hecho porque su trabajo no se los permite, ¿no? Aquí también vemos una percepción de nivel de preparación ante la pandemia, en donde 4 de cada 10 de nuestros consumidores se siente preparado para afrontar esta pandemia. Varios de los cambios de hábito que hemos visto en estos consumidores es el estar más informado, obviamente, de las noticias, actualizaciones de la evolución de la pandemia, utilizando redes sociales para mantenerse informado y estar en comunicación. Aquí ya nos va a platicar Silvia un poquito más acerca de qué está, y Fernando nos van a contar un poquito más qué está pasando en el tema de redes sociales. Poner atención a los mensajes publicitarios y comerciales, esto está bastante interesante, que tenemos al 52%, y 30% de ellos ya está buscando en internet dónde comprar productos y servicios debido al cierre de las tiendas físicas. Algo importante a resaltar es que lo vamos a estar actualizando, estas evaluaciones. También estaremos liberando las siguientes actualizaciones para ver la evolución y la percepción del consumidor ahora que finalmente se anunció la tercera fase de la pandemia en México. En el lado del impacto de la vida del consumidor, algo que realmente está preocupando mucho a nuestros consumidores es la pérdida de ingresos por no poder trabajar. Veíamos que ya nuestro consumidor, el 42%, tiene un empleo, pero es una gran preocupación esta incertidumbre sobre si conservarán su trabajo, además de el riesgo de contagio que pudieran llegar a tener, algunas otras inseguridades que están teniendo ahí, pero realmente nos muestra las preocupaciones más grandes que tienen hasta el momento nuestros consumidores. Dicho esto, una pregunta que empezamos también a hacer a nuestros consumidores es si pensaba gastar más o menos que antes. Y vemos algo muy interesante. Tenemos aquí una dispersión entre que el 50% de ellos piensa gastar menos, pero el 50% piensa gastar igual o más ahora que está en este periodo. Y la disposición al canal en donde prefieren comprar ahora que está esta pandemia digamos que sucediendo, lo vemos que está muy concentrado a combinar ambos canales. El canal físico todavía no pierde relevancia, es parte de las cosas de la experiencia de compra que muchos de nuestros consumidores están acostumbrados, así que estamos viendo una muy buena forma de sinergia de ambos canales y muy buenas noticias para nosotros también el saber que esta inseguridad también realmente no se impactan tanto en el gasto. ¿Cuáles son las razones de compra para utilizar el canal digital? O sea, ¿por qué es que estás comprando en línea? Definitivamente es el riesgo de no querer salir de casa y el evitar las aglomeraciones en la tienda física. Vemos aquí también una serie de razones de compra en línea, resaltando que cuando lo medíamos en enero de 2020, o sea, inicios de año, veíamos que uno de los atributos más importantes para nuestros consumidores era el porque puedo ahorrar tiempo, porque puedo recibirlo a domicilio, y ahora estas variables empiezan a dispersarse un poco más, ¿no? Del lado de la compra de productos en línea, aquí estamos viendo algo muy, muy interesante. Estamos viendo categorías que por primera vez están comprando en línea. Y aquí resaltan las categorías de comida a domicilio, moda, supermercado, productos para aseo del hogar, medicamentos, mascotas. Y vemos también la penetración de los últimos 7 días de las categorías más compradas, siendo comida a domicilio la más relevante.
Del otro lado, del lado de servicios, en donde ya no son bienes tangibles, sino ya son bienes intangibles, vemos también una generación de nuevos compradores por categorías, resaltando también aquí servicios que están mucho más acompañados con la vida diaria, ¿no? Servicios bancarios, telefonía móvil, pago de servicios y entretenimiento, que también tienen altos porcentajes de penetración en los últimos 7 días. Y cabe resaltar que estos porcentajes están ajustados obviamente al consumidor en general, que está teniendo una muy buena aceptación del canal digital al momento de estar adquiriendo productos y servicios. ¿Qué cambios han detectado nuestros consumidores? Aquí hay varias variables, desde promociones y descuentos, productos y servicios con envío gratis, opciones de entrega, opciones de pago, y aquí estamos viendo que estas 3 variables empiezan a resaltar por considerarse que han aumentado en cuestiones de opciones, ¿no? Entonces, también nos da una muy buena perspectiva de que el consumidor está agradeciendo esta flexibilidad de los canales para poder cerrar su compra. Y por otro lado, también vemos que detectan cambios en los costos de los productos. También tienen una percepción positiva acerca de que los costos y tiempos de entrega han disminuido versus otras variables, y las precauciones sanitarias también las reconoce nuestro consumidor, también reconocen que se están haciendo políticas de entrega con todas las recomendaciones de Secretaría de Salud. Una noticia muy buena que para nosotros es muy importante es que la percepción de comprar en línea sigue creciendo. Se sienten cada vez más seguros. Ahí podemos ver también comparándolo con lo que sucedió en las mediciones de enero, en donde les preguntábamos qué tan seguro te sientes al comprar por internet. Y aquí lo estamos viendo en dos segmentos, desde los compradores que utilizan ambos canales, tanto físico como digital, que le llamamos al omnichannel, como al comprador que solo elige canales físicos, y la percepción de seguridad va en aumento. Ahí vemos 11 puntos porcentuales de los usuarios que se sienten más seguros y en 20 puntos porcentuales a los que solamente eligen canales físicos están confiando más en el canal de compra por internet. Esto es un súper detonador. Y finalmente, las acciones frente a un posible desabasto en tienda física, pues nuestros consumidores, 40% de ellos nos declara que estará comprando productos similares de otras marcas en tienda física, ¿no? Entonces tenemos ya que la lealtad hacia las marcas va a depender mucho de la disponibilidad de inventarios que tengan en el punto físico. Varios de ellos van a elegir canales digitales, 33% de ellos va a comprar por internet en la marca o en el sitio del producto que esté interesado, 21% va a utilizar una aplicación de compra online, y el 20% declara que esperará incluso hasta que vuelva a tener inventario la tienda que visitó para poder ir a comprarlo de nuevo. Entonces, estas son algunas de las perspectivas que estamos teniendo de nuestro consumidor online. Creo que hay mucha oportunidad de generar ya una relación más directa con nuestro consumidor en canales digitales, y están muy ávidos a adquirir. Ustedes han visto la variedad de productos y servicios que ofrece este canal. Entonces, pues bueno, esta es por la parte del consumidor. Ahora, Ricardo, pues muchísimas gracias por compartirnos las actualizaciones tan frescas que tienes ahora. Hasta el 19 de abril, es decir, hasta la semana pasada tenemos información. Así que cuéntanos un poquito qué es lo que ustedes están viendo del lado de los sitios de manera comportamental. Claro que sí, gracias Dani. Buenas tardes a todos. Bueno, rapidísimo les cuento de dónde salen los datos. Como recordatorio, es un panel comportamental en donde a un número grande de internautas en México le seguimos todo su comportamiento tanto en dispositivos móviles como fijos. Y entonces esto nos permite hacer análisis de las audiencias en general en los sitios en línea, y particularmente hacer un análisis o una medición de la actividad en e-commerce, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí es información que hacemos sin necesidad de hacer entrevistas, simplemente recibimos la información de la actividad de las personas. Estamos analizando 3 grandes categorías. Por un lado,
pago de servicios online, por otro lado travel y por otro lado shopping. Ahí pues pueden ver el número y el tipo de subcategorías que están incluidos en cada una de las grandes categorías. Entonces, bueno, para no detenerme mucho acá, vamos a empezar a ver lo que está sucediendo con Travel. Bueno, habíamos visto hace un par de semanas, ¿no? Travel es la categoría probablemente más golpeada en estas circunstancias que estamos viviendo. Vemos cómo desde mediados de marzo empieza a caer el número de visitas. Lo que vamos a ver acá son número de visitas comparado a manera de índices contra la tercera semana de febrero, la semana del 17 al 23 de febrero, esa es nuestra base 100. Y bueno, vemos cómo de ir creciendo hasta mediados de marzo, pues tiene una caída muy importante en absolutamente todas las subcategorías que forman esta categoría de travel. Y estamos ahora al 38% de ese 100% que veíamos hace un par de meses, ¿no? Es decir, hemos caído el número de visitas casi 60%, ¿no? Después vemos la categoría de pago de servicios en línea. Vemos una situación similar, aunque menos drástica en términos de caída de visitas, a total categoría de pago de servicios en línea. Estamos al 60% de lo que veíamos hacia mediados de febrero. Aquí vemos caídas importantes en subcategorías como boletos, como cupones, ¿no? Incluso servicios de movilidad. Sin embargo, aquí hay una excepción muy interesante que tiene que ver con entrega de comida, ¿no? Entrega de comida está creciendo de manera sostenida a lo largo de las semanas. La semana pasada tuvo un pico, ¿no? 60% arriba de lo que veíamos a inicios de estos datos que estamos mostrando. Hoy estamos a 35%. Solo una aclaración, el área bajo la curva es el número total de visitas, independientemente de que estamos mostrando índices para cada una de las subcategorías y el total categoría, pues podemos ver cómo entrega de comida pues empieza a ganar espacio, digamos, ¿no? En el número de visitas en toda esta gran categoría de pago de servicios en línea. Y luego vamos a ver shopping y algunas de las subcategorías que lo componen. Interesante ver cómo shopping solo tuvo una ligera caída en la primera semana en la que vimos este primer movimiento a la baja en general en las visitas de los sitios de e-commerce, pero se empezó a recuperar y sistemáticamente ha ido creciendo. También es interesante ver cómo la subcategoría de multicategoría se mueve pues casi a la par, ¿no? De la gran categoría de shopping. Esto nos deja ver pues el gran peso que tiene multicategorías en el total de las visitas y las compras en el mundo del shopping. 25% arriba de lo que veíamos a mediados de febrero en esta última semana. Algunas otras subcategorías que podemos analizar, si podemos ver la siguiente, supermercados ha tenido un crecimiento impresionante, ¿no? Ahí sí, desde ese 100% que veíamos en la semana del 17 al 23 de febrero, ahora estamos en 295%, es decir, se ha triplicado el número de visitas en supermercados en estas semanas que hemos estado analizando. Otra subcategoría interesante es fashion, también presenta una caída en esa primer semana donde tuvimos un desplome casi generalizado, pero se ha logrado mantener, incluso crecer un poco. Fashion sigue siendo dentro del top 5 de subcategorías en esta gran categoría de shopping. Y otras categorías que también llama la atención y vale la pena analizar, si podemos ver la siguiente lámina, es deportes, ¿no? Ahí lo podemos ver en la línea naranja, que también, si bien tuvo una caída en esa primera semana, empezó a repuntar
y ahora en esta última semana está 50% por arriba en número de visitas de lo que veíamos a mediados de febrero. Videojuegos es una subcategoría pues que casi desde el principio ha ido más o menos de manera sostenida, creciendo ligeramente, se encuentra 20% por arriba de los números de mediados de febrero. Cultura, después de una caída importante, tuvo un repunte y por ahí se ha mantenido, ¿no? Parece que este también es un tema que en estas épocas está teniendo algo de demanda en las visitas. Y finalmente mascotas, que aunque en números absolutos es pequeño, también vemos cómo de manera sostenida ha presentado crecimientos y en esta última semana pues está casi duplicando el número de visitas de lo que veíamos en esta semana que estamos tomando como benchmark de mediados de febrero. Y bueno, pues básicamente esa es la información que les quería mostrar. Ya veremos más datos en la próxima entrega. Muchas gracias, Ricardo. Y aquí nos complementa muy bien algunas otras categorías que también tuvieron oportunidad, José Luis, de Comscore, que han estado viendo también fluctuaciones con el periodo ya medido de 9 de marzo al 5 de abril. Así es, Dani, muchas gracias. Entonces, si vamos a la siguiente, por favor. Solamente un breve recordatorio de dónde surgen los datos que vamos a presentar. Tenemos nosotros un panel de 65,000 personas en México, con los que vamos obteniendo de forma periódica el comportamiento observado, que nosotros vamos midiendo multiplataforma. Esto quiere decir que medimos desktop y mobile, básicamente. Y bueno, el periodo que vamos a analizar ahora es del 9 de marzo al 5 de abril, es decir, estamos agregando 2 semanas más al análisis precisamente para poder ver los cambios de audiencia a partir de la declaratoria de la fase 2, que ya impone, digamos, medidas más restrictivas para el confinamiento en casa y el resguardo en casa, ¿vale? Entonces, la siguiente, por favor. Aquí solamente el resumen de las categorías o de las subcategorías dentro de retail que vamos a estar observando. Los que pudieron estar, digamos, en la presentación del reporte pasado, vieron que presentamos 9 categorías. Aquí estamos sumando, digamos, aumentando a 19 subcategorías dentro de retail, en donde estamos viendo movimientos de audiencia interesantes que vamos a ir revisando de forma agrupada, ¿vale? El primero que queremos comentarles es esta agrupación de comida, supermercados y despensa, porque realmente en esta categoría vemos un crecimiento sostenido semana por semana. Recordemos que acá no solamente están, digamos, jugando los supermercados, sino que también están, digamos, sumando audiencia los layers de e-delivery, es decir, Uber Eats, Rappi, tenemos a Didi Food también. Entonces, esta categoría es especialmente relevante por el contexto que estamos viviendo, por el resguardo en casa y por las opciones que estamos buscando para poder tener acceso a opciones de entrega de comida y de víveres, en casa, ¿vale? Entonces, el número más importante en términos de crecimiento se da en la semana 14, precisamente del marzo 30, es decir, la primera semana de abril, y aquí es donde vemos un crecimiento del 30% en esta subcategoría. En la siguiente, lo que vamos a ver es precisamente el comportamiento que ha tenido esta subcategoría de entretenimiento, donde agrupamos entretenimiento básicamente, y donde participan las subcategorías de juguetes, de retail, libros y de retail música, ¿de acuerdo? Hablamos en la entrega pasada que ya veíamos crecimientos interesantes para la semana 12, para todas estas subcategorías. Bueno, este crecimiento, en particular en juguetes, siguió de forma sostenida para la semana 13 y la semana 14, donde vemos un incremento, digamos, mucho más acentuado en términos de visitantes únicos, que es la métrica que estamos viendo acá, ¿vale? Para el caso de libros, en este caso, también traíamos un crecimiento en la semana 12
Y en la semana 13 y 14 también, bueno, en la semana 13 en particular se acentuó, para la semana 14, digamos, hubo un decremento con respecto a la semana anterior, pero en el balance y en el comparativo contra las semanas 11 y 12, hay un crecimiento también que vemos de forma interesante para el acceso a libros, ¿no? Para la subcategoría de retail música, también vemos un crecimiento para la semana 13 y un decremento ligero para la semana 14, pero en general el mismo caso que la subcategoría de libros. Tenemos un crecimiento general contra las semanas previas a la declaratoria de la fase 2. Bueno, lo que tiene que ver también con productividad en casa se vuelve muy relevante. Lo que vemos en la subcategoría de Computer Software, que también es una que presentamos en el reporte pasado, que ya traía crecimiento para el periodo del 16 de marzo al 22 de marzo, vemos que siguió creciendo de forma sostenida en las semanas siguientes, ¿no? Aquí vemos, digamos, la marca de la declaratoria de la fase 2 y hablábamos de que el tema de productividad, de la descarga de software para productividad, para comunicación y para el trabajo colaborativo, se volvían fundamentales para todos en casa, ¿no? Tanto para, digamos, las personas que se vieron la necesidad de interrumpir clases, ¿no? Como las personas que estamos haciendo home office desde casa. Dos subcategorías que, en la anterior me faltó, gracias Dani. Dos subcategorías que añadimos en este reporte es esta parte de Computer Hardware, donde también nos estamos equipando de mejor forma para poder, digamos, colaborar y trabajar mejor desde casa. Aquí vemos un crecimiento para la semana 13 en esta subcategoría. Mismo caso para electrónicos. Y bueno, un decremento ligero para la semana 14, pero en términos generales hay un crecimiento interesante para estas dos subcategorías que añadimos con relación al reporte pasado. Y bueno, acá el tema de la subcategoría de deportes, también este confinamiento en casa, nos ha llevado a buscar opciones también para poder estar en forma, ¿no? Entonces, tenemos ahí un crecimiento a partir de esta declaratoria de la fase 2, un 5 y un 14% para las semanas 13 y 14, y bueno, que están sumando para estos jugadores dentro de la subcategoría de deportes, que ya vimos, bueno, tienen opciones para que nosotros tengamos acceso a diferentes artículos para poder estar en forma y seguir pudiendo hacer ejercicio desde casa. La subcategoría de moda, en este caso, también presenta números positivos, incrementos para la semana 13 y la semana 14, y bueno, también es algo que veíamos ya en los números anteriores que tiene sentido, bueno, ante el cierre también de tiendas físicas en este caso. Otras dos categorías interesantes es la parte de muebles y decoración. Yo soy un caso de eso, ahí comentábamos un poco con el equipo, tuve que comprar un escritorio para estar evitando ir saltando en casa de la mesa al sillón, etcétera. Pero realmente aquí en la semana 13 es donde se ve una tendencia a la alza en esta subcategoría y bueno, un decremento ligero para la semana 14. También a raíz del cierre de tiendas departamentales, vemos ahí igual un incremento para esta subcategoría que fue sostenido durante la semana 13 y la semana 14. Bueno, en la siguiente ya presentamos también las subcategorías en las que vemos decrementos importantes que no habíamos presentado en el reporte anterior y que estamos sumando en esta entrega. Aquí los más destacados, los decrementos más destacados los tenemos en flores y regalos, que habíamos comentado en el reporte pasado que tenía un ligero incremento para la semana 12, pero al, digamos, ser categorías donde participan sitios y aplicaciones, digamos, con artículos no prioritarios en este contexto de pandemia,
bueno, vemos ahí decrementos importantes para esta subcategoría de flores y regalos. Mismo caso que para cosméticos y fragancias, y para el caso también de joyería, lujo y accesorios. Y bueno, estas subcategorías también presentan movimientos a la baja, sobre todo en las últimas semanas. Comienzo con la parte de subastas, que en la semana 12 y la semana 13 tuvieron incrementos interesantes, pero para esta última semana donde presentamos resultados, que es la primera semana de abril, bueno, vemos ahí un decremento importante del 46%. Para el caso de salud, también a partir de esta declaratoria de fase 2, vemos que hubo un incremento. Recordemos que aquí en esta subcategoría están participando players principalmente de farmacias, y vemos ahí movimientos interesantes en el acceso a estas opciones en línea, y bueno, un decremento ahí importante para la semana 14, que es la primera de abril. En el caso de tickets, aquí, por el contrario, vemos una caída muy importante que se ha sostenido en estas semanas que presentamos actualización. Ahí vemos un decremento importante del 68% para la semana 12, que se ha sostenido y ha ido cayendo de forma sostenida hasta esta última actualización de la semana 14. Y bueno, finalmente tenemos aquí la subcategoría de automotriz, donde, bueno, vemos 2 semanas de decremento, la semana 12 y la semana 13, ¿no? Que ya pertenece a este periodo de fase 2. Y bueno, vemos ahí un incremento interesante para la semana 14. Recordemos que en esta subcategoría están players como AutoZone, Opina Autos, etcétera, refacciones, que, bueno, es interesante seguir la tendencia en esta subcategoría porque vemos que es algo atípico, que se ha comportado de forma típica en el tiempo. Y finalmente, los comparadores de precio, que tuvieron ahí un decremento interesante a partir de esta declaratoria de fase 2, vemos que tienen ya una recuperación del 7% para esta semana 14 con respecto a la semana anterior. Y bueno, vamos a ir siguiendo también los números en las semanas siguientes para ver si estas opciones de comparativa de precios se están volviendo ahora relevantes para los consumidores, principalmente que estamos ya viendo opciones entre los precios de la categoría retail, en específico de los supermercados. ¿Vale? Muchísimas gracias, José Luis, por esta explicación. Y algo interesante que tuvimos oportunidad de medir también, además de lo que estaba sucediendo en audiencias digitales, que esto ya está más concentrado hacia visitas y hacia todo lo que tenga que ver con sitios de comercio electrónico. En esta ocasión nos acompaña Silvia Ortegón de TopWalker, con quienes estuvimos trabajando una medición sobre qué estaba pasando en social listening. Y esto con la idea también de entender este mundo digital y qué ha estado sucediendo al respecto. Así que, pues Silvia, somos todos tuyos. Muchísimas gracias, Dani. Pues bien, vamos a seguir un poco hablando de escucha social. Para las personas que no sepan quién es TopWalker, nosotros hacemos análisis y escucha social. ¿Qué quiere decir esto? Analizamos las conversaciones que existen en sitios de internet, en blogs, en foros, sitios noticiosos y redes sociales para poder hacer sentido de todas esas conversaciones que existen dentro del espectro de internet acerca de nuestros consumidores. Entonces, para efectos del estudio, lo que nosotros hicimos fue realizar una escucha para México únicamente acerca de las conversaciones que existen sobre comercio electrónico en relación con COVID-19. La geografía es México, hicimos el periodo del 5 de marzo al 19 de abril y las fuentes fueron redes sociales y por ahí tenemos en la presentación también sitios de noticias. Si nos vamos primero a ver los datos demográficos, vemos que
y van a ver en la parte de abajo tenemos como resumidas la semana 10 a la 14, que es digamos, del 5 de marzo al 5 de abril, es un mes. Empezamos con esta división de género bastante pareja, un poquito más sesgada hacia los hombres, 53% versus 47%, y vemos que esto se mantiene. Realmente cambia un poco, incrementa un poco hacia el género masculino, pero realmente no significativamente. Entonces, esta división en cuanto a la conversación se mantiene bastante pareja. En términos de edad, lo mismo. El segmento, digamos que se mantiene más actualizado o que participa más de esta conversación es el segmento de 25 a 34 años, sostenidamente con el 49%, y segmentos más jóvenes representan también un poquito más arriba del 30%, y como un poco es de esperarse, mientras más incrementa la edad, es menor la conversación, obviamente por el uso, ¿no? Que tienen de las canales digitales. En términos de medios, y esto quiere decir, si quieres ir atrás, Dani, en términos de los medios, y cuando digo medios me refiero a los canales sociales, Twitter tiene el mayor número de menciones y también sostenidamente, eso no ha cambiado, ¿no? Y en menor medida están los blogs, están los foros, los sitios de noticias. Realmente Twitter es el lugar en donde la gente va por excelencia para hablar de este tema, ¿no? Del comercio electrónico y con relación a la cuarentena. Y finalmente, hablando del sentimiento, es muy interesante ver cómo está un poco polarizado ese 16% y 18% positivo. Es como, en términos de sentimiento neutral, y cuando hablo de sentimiento, lo que detecta la escucha social es un poco la emoción que la gente tiene al hablar acerca del comercio electrónico con relación a la cuarentena. Entonces, si es neutral, digamos que lo que está diciendo no tiene mayor polarización. Si es positivo, realmente están teniendo un sentimiento agradable, están reflejando positividad, y si es negativo, realmente lo que están diciendo no gusta, ¿no? Algo por ahí está mal. Entonces, voy a ahondar un poco más acerca del sentimiento positivo y negativo que está teniendo la gente al tener estas conversaciones, pero curioso ver cómo se polariza, ¿no? En este sentido, ya vamos a ver por qué. Ahora sí, Dani. En términos de menciones, cuando digo menciones es qué tantas veces la gente menciona comercio electrónico con relación a coronavirus, ¿no? En sus conversaciones en redes sociales. Aquí vemos que las menciones, con la excepción de la semana 11, han ido creciendo sostenidamente semana tras semana, y obviamente a partir de la fase 2 un poco más. Ahora no estamos viendo la fase 3, pero siguen obviamente en franco crecimiento ahora que se anunció la fase 3. Curioso destacar, aquí no se ve, pero les platico, ¿no? Antes de marzo, en febrero, el incremento en la conversación de comercio electrónico fue de más del 200%, ¿no? O sea, realmente el hecho de entrar en esta situación en la que estamos detona el número de menciones y detona la conversación en redes sociales e internet en México. La siguiente, Dani. En esta gráfica lo que vamos a ver no solamente, son varias métricas, no solamente el número de menciones, sino el engagement, que realmente habla del número de interacciones que tiene la gente con alguna publicación, autores únicos, que es realmente la gente que está hablando por primera vez acerca del tema, y los sitios únicos, que son los sitios en donde también por primera vez se está hablando del tema. Entonces, si nos vamos a las menciones, lo que estamos viendo en la barra gris es el mes completo, ¿no? Entonces se ve que son 9,000 menciones sobre comercio electrónico con relación al COVID-19, pero en cuanto entramos a la semana 15, en una sola semana las conversaciones son 11,000, ¿no? Entonces eso quiere decir que va a más de 3 veces el número de conversaciones, y si vamos a la semana 16, incrementa otro poco más, ¿no? Entonces tenemos incremento de menciones, como ya lo vimos en el slide anterior. El número de interacciones o de engagement también va creciendo. Si ven, el mes completo eran 80,000, y a la siguiente semana ya nada más solo la semana tenía 68,000, y vimos un pequeño decremento en la semana 16. En autores únicos también vimos un incremento muy importante en la semana 15 y 16. Vamos a hablar más adelante de los autores, pero realmente los medios han jugado un papel importante en términos de autores únicos, y también los sitios de oferta de creación de tiendas en línea. Vamos a la siguiente.
al hacer un poco zoom o doble clic en términos de cuáles son esas conversaciones, qué nos está diciendo la gente cuando nosotros vemos menciones, creo que es muy importante destacar que las que más alcance han tenido, y aquí ponemos 3 ejemplos de Twitter con un alcance bastante importante, es el tema de reducir los riesgos para comprar en línea. La gente entró con un poco de miedo, ¿no? De decir, ¿qué va a pasar? ¿Me van a hacer fraude? ¿Cómo lo voy a hacer? Y la conversación, al tener los medios un poco participar de este tema, obviamente la gente lo recibe y lo empieza a difundir porque realmente creo que es un buen insight, es este temor al principio de cómo resguardar sus compras. Perdón, Dani, el siguiente insight, nada más, es lo que dice acá, expansión, ¿no? Una de las propuestas que se alzan como solución para reactivar a México es el e-commerce. Entonces, gran parte de la conversación es esa, es cómo realmente esta situación pone al comercio electrónico en la mira, en el reflector, y la gran oportunidad que existe en este momento para solidificar, para poder detonar en donde no existe el comercio electrónico. Ahora, la siguiente. Existen artículos en tendencia. Aquí pusimos nada más como un pantallazo acerca de lo que arroja la plataforma en términos de los artículos que están marcando tendencia en la conversación. Y realmente lo podemos dividir en 2 partes. Las tendencias que giran en torno a las marcas, o sea, cuando la gente habla de las marcas, ¿de qué habla? Y cuando la gente habla de las pymes, ¿de qué está hablando? Entonces, cuando habla de las marcas, generalmente, y las publicaciones más recurrentes, son problemas logísticos. Dentro del viaje del e-commerce que ellos tienen cuando están realizando una compra, en los puntos de pena que están sufriendo, ¿no? Retrasos en las entregas, o si no pueden completar la compra, o si no pueden, o si quieren comprar para la semana que entra y no hay lugar. Todos estos, digamos, problemas que están teniendo se reflejan mucho cuando se habla de las marcas. Y también otro tema bastante recurrente es cómo el e-commerce se favorece en este momento, ¿no? Esto sale una y otra vez. En términos de pymes, obviamente la conversación es otra y se habla un poco de cómo obviamente la crisis los toma por sorpresa. Muchas pymes no están preparadas para esto o no tienen el conocimiento para poderlo echarlo a andar de forma rápida, y cómo definitivamente deben implementarlo como un nuevo canal de venta, no solo en el plazo inmediato, sino en el mediano y largo plazo, porque definitivamente esta situación llega y el comercio electrónico va a quedar sostenido como consumo en casa. La siguiente. En términos de autores, ¿quiénes están influenciando la conversación en redes sociales? Son primordialmente los medios. Los medios están teniendo una participación sumamente activa para informar a la gente, y la gente tiene una grandísima respuesta. En segundo lugar, autores muy relevantes son todas estas empresas que están ofreciendo servicios para creación de tiendas o marketplaces para las empresas. O sea, realmente la gente está buscando cómo poder abrir su tienda en línea, cómo hacerle, en qué tiempo, cuánto tiene que invertir, etcétera. Entonces, esa es otra gran parte de la conversación. Si comparamos México a nivel global yo he visto cómo autores únicos pueden ser de pronto algunas marcas, y en el caso de México todavía no llegamos ahí. Seguimos los medios, y estos sitios que les digo de creación de tiendas son los que más están influenciando la conversación. Ya, lo siguiente. En términos de sentimiento, que era lo que hablábamos hace un momento, si ven la gráfica, el sentimiento positivo y negativo, con sus altas y bajas, se va manteniendo relativamente estable. Tenemos un ejemplo acá a la izquierda de CNN en términos de sentimiento negativo, y tiene que ver exactamente con lo que les mencionaba, que son los problemas con las compras en línea. El ejemplo que traemos acá con sentimiento positivo es justamente cómo
la gente reacciona muy bien cuando se entera de, por ejemplo, ¿no? Si quieres ayudar a los cafetaleros independientes, puedes comprar en línea, ¿no? Apoyar a la gente, apoyar a las pymes, apoyar al consumo local, es recurrentemente un tema de conversación que a la gente le produce muchísimo bienestar y muchísima felicidad. Siguiente. Lo que vemos aquí son generadores de sentimiento y realmente estas palabras o estas frases lo que nos dicen es las frases o las palabras que son más mencionadas en redes sociales y en internet cuando se habla de comercio electrónico en relación a coronavirus. Entonces, si vemos del lado izquierdo, es el lado que va de neutral casi hacia lo negativo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la funcionalidad, la parte débito digital, ¿no? La parte del pago, la parte de cómo funciona. Esto es la parte de las transferencias. Esa es la parte a la que a la gente le cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Si nos cargamos hacia lo positivo, vemos igualmente a las pequeñas empresas, el sentimiento que la gente tiene y la empatía que la gente tiene por ellas, ¿no? El cuidado personal, a las iniciativas que ellos ven como buenas. Entonces, las emociones obviamente se ven aquí muy claramente y obviamente en el medio, pues sí, va a haber compras online y las cosas que son un poco más evidentes. Siguiente. Estas nubes hablan un poco de lo mismo que les estaba mencionando en la slide anterior. Del lado izquierdo tenemos los emojis que más utiliza la gente cuando habla de comercio electrónico. ¿Por qué es relevante esto? Porque muchas veces la gente pone una frase y pone el emoji, ¿no? Entonces, si nosotros queremos generar conversación o queremos usar un emoji, pues estos son los que la gente está usando y también nos hablan mucho del sentimiento que la gente está teniendo cuando está utilizando el comercio electrónico en casa. Del lado, en medio, tenemos los hashtags más utilizados en México con respecto a comercio electrónico y coronavirus. Tenemos los obvios, que son los más grandes y obviamente los más mencionados, por eso están más grandes. Tenemos otros que no son tan obvios y que valen la pena observar, ¿no? Protección de la piel nos habla de otro tipo de insights completamente, ¿no? Compras desde casa está por ahí. Yo leo en casa, y este de yo leo en casa es muy, muy curioso porque en las investigaciones que hemos hecho, realmente el tema de la lectura en México está resultando bastante mencionado y es una forma de escape o de actividad que la gente está teniendo y de consumo que está teniendo también en términos de la cuarentena. Del lado derecho tenemos las frases, los temas, que también son los más mencionados, y volvemos a lo mismo. Ahí están las pymes, están algunas marcas, también nos hablan mucho acerca de dónde está, hacia dónde está la conversación en este momento. Ahora sí, vamos a la siguiente. Estas son frases. Podemos analizar palabras o podemos utilizar conjuntos de palabras, ¿no? Entonces, comercio electrónico, del coronavirus, mercado libre, ¿no? La gente empieza a hablar de esto y estas son realmente las pequeñas frases que la gente observa. Si hacemos un doble clic y vamos a la siguiente, me gustaría hablarles un poco de los insights que hay detrás de estas nubes, ¿no? Lo que están viendo aquí como un cuadro es, nosotros le llamamos clúster de conversación, y lo que agrupa son todas las conversaciones que existen en redes sociales e internet acerca de comercio electrónico con relación a COVID-19. Entonces, todos esos puntitos que ven ahí son conversaciones. Y todas esas relaciones que ustedes ven ahí es cómo los subtemas se van entrelazando. Entonces, lo que nosotros vemos acá es cómo, digamos, el morado, que es el primero, que dice compra en línea, todo el tema de la compra en línea y del e-commerce, del comercio electrónico, forma la mayor parte de la conversación. Si vamos a la siguiente, al siguiente tema más hablado, no, perdón, Dani, hacia atrás, son los consumidores. Si vamos al tercer tema más hablado, hablamos de las tarjetas y también todo de este proceso de pago. Y así, sistemáticamente, cuáles son unas y otras conversaciones sobre las cuales la gente está hablando. Ahora, no puedo hacer zoom en todas, pero ahora sí vamos a la siguiente. Podemos hacer zoom en la que habla de consumidores y de comercio electrónico en particular.
Entonces, si vamos a la siguiente, Dani, traigo un par de ejemplos de lo que la gente dice o de lo que más habla. Mucha empatía acerca de la economía de las familias y cómo esta situación está afectando a las familias, cómo apoyar una vez más a las compras locales y las compras en línea es determinante, y mucho también el impacto del coronavirus en Internet, el impacto en términos positivos, ¿no? Entonces, si hablamos un poco de la conversación de los clústeres en términos de sentimiento negativo, es el servicio y la calidad de las tiendas en línea da mucho de qué hablar. La falta de entendimiento de cómo funciona por ciertos sectores de los consumidores también da mucho de qué hablar, ¿no? Entonces, esa es la parte donde les cuesta trabajo, es la más recurrente. Y en términos de sentimiento positivo, la oferta de servicios de creación de tiendas en línea es impresionante cómo la gente lo busca, ¿no? Y la gran oportunidad de mercado que existe hoy en día en México para el comercio electrónico es el otro grandísimo tema de conversación. Entonces, con esto me despido y espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Genial, muchas gracias Silvia por tus insights. Creo que esto nos da un panorama de que el público general está bastante dispuesto a ayudar a estas pymes que están incorporándose a la venta en línea. Pasado esto, me gustaría presentar también a Fer Vega, que nos va a platicar un poquito más desde el lado Comscore, que han estado viendo en términos de las interacciones que han hecho las marcas con todo este tema del coronavirus. Así es, Dani, muchas gracias. Efectivamente, vamos a seguir ahorita en esta comunicación del tema social. Bien, Silvia comentó todo respecto a las conversaciones que se escuchan de los usuarios, de los medios, de cómo se está hablando y se relaciona el comercio electrónico con estas conversaciones sociales, ¿no? Sin embargo, voy a tratar de ser un poco breve para justamente darle oportunidad a los demás de seguir platicando. Pero, Dani, si me ayudas a pasar. Rápidamente, de mi lado estamos revisando datos de Shareably. Shareably es la plataforma que en Comscore comercializamos para el análisis de datos sociales. Precisamente para este estudio nos vamos a enfocar en Facebook, Instagram y Twitter, ¿ok? Y vamos a estar comparando los datos de marzo 2019 contra marzo 2020. ¿Por qué 2019? Si todos decimos que, pues obviamente este periodo es completamente distinto, es algo extraordinario, pues precisamente para analizar qué tanto se modificó, tanto para aumentar o disminuir los promedios o estimaciones que normalmente ocurren de publicaciones y de interacciones sociales. Aquí vamos a dejar un poquito de lado todo lo que Silvia nos comentaba de menciones de social listening para enfocarnos más hacia las publicaciones que suceden nosotros le llamamos propiedades, pero son medios de comunicación, marcas o anunciantes e influencers, perdón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando? Bueno, primero les voy a dar el panorama muy amplio respecto a América Latina y luego vamos a hacer un poquito más de foco hacia México y otras categorías, pero lo que estamos viendo acá es el volumen de publicación en América Latina, ¿ok? Vemos que, bueno, América Latina contemplando Argentina, Colombia, Chile, Perú y México, ¿va? Comparando marzo de este año contra marzo del año pasado, vemos que en Facebook hubo un 16% más de publicaciones, ¿ok? Pasaron de 14.900 publicaciones de un mes hechas les digo, no hablando de usuarios, sino de marcas, medios de comunicación e influenciadores, pasamos de 14.920 a 17.252, es decir, un 16% más. En Twitter, sin embargo, hubo un poquito más bueno, perdón, hubo un poco menos de publicación, un 3% menos que comparado en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, ahorita vamos a ver que en interacción no necesariamente es malo. Pero sí, en volumen de tweets hubo un 3% menos. Y en Instagram, igual que en Facebook, hubo un crecimiento, pero solo del 4%. ¿Ok? Si vemos el siguiente,
básicamente resumimos que el 89% de las publicaciones durante marzo se generaron en Facebook, el 10% en Twitter y el 1% en Instagram, ¿ok? Sin embargo, les digo, aquí podríamos estar hablando 10 horas respecto a estos gráficos porque también no es lo mismo publicar un tweet que es bastante sencillo, 140, 280 caracteres, versus todo un video o una foto en Instagram o Facebook, ¿ok? Pero bueno, básicamente el share de contenido es en ese sentido. Y retomamos cómo se ve estos incrementos comparando 2020 contra 2019, ¿no? Un 16% más de publicación. Les digo, esto es lo que las marcas, anunciantes, medios, influencers publicaron, ¿ok? Sin embargo, viendo el siguiente slide, aquí ya vemos las interacciones. Es decir, puede haber una publicación que generó 100 interacciones. Llámese un comentario, un like, un share, un retweet, un fab, no sé, todo lo que suceda dentro de esta publicación que el usuario ya hace es lo que llamamos una interacción, ¿ok? Entonces, comparando interacciones, y esto, ojo, es América Latina completo, vemos cómo a pesar de que en todo LATAM hubo más publicación de Facebook, hubo un 3% menos de interacción en Facebook que 2019, o sea, que marzo 2019. Y en Twitter hubo un 35% más de interacción, ¿ok? Menos tweets, pero más interacción. Más posts de Facebook, pero menos interacción. Y en Instagram, ahí sí creció. En Instagram recordemos que era un 4% de mayor publicación y se tuvo un 35% más de interacción. Ahora, les digo, vamos a ir analizando más detalles, pero ¿para qué pudiera nosotros sernos de utilidad esta información? Bueno, recordemos que tenemos nuestras estrategias sociales y así sea yo un almacén con presencia en todo México o en toda América Latina, o así sea un pequeño negocio, un pyme en la calle de mi barrio, siempre necesitamos tener una estrategia social si es que tenemos participación en redes sociales. Con el hecho de tener un fanpage, una cuenta de Twitter, de Instagram, YouTube, etcétera, etcétera, con eso entonces significa que estamos presentes en redes sociales y necesitamos tener una estrategia social. Entonces, justamente conociendo este tipo de informaciones, me ayuda a mí a conocer y me conviene conocer hacia dónde puedo irme dirigiendo, porque a pesar de que todos estamos, o la mayoría, estamos guardados en casa, no significa que todas las redes sean bien consumidas. Porque, ojo, una cosa es tener mayor tráfico o mayor visitas, etcétera, etcétera, y otra cosa es tener mayor interacción y prestar atención. Porque tal vez nuestros tiempos de consumo social se duplicaron, pero ¿qué tanto ponemos de atención, no? El hecho de que antes en una oficina tenías tus 15 minutos para escaparte y ver Instagram y pues le dedicabas como el tiempo para ver Instagram y te gustaba, ¿no? Ahora con más tiempo tal vez estamos pasando 3 horas, pero pues ya realmente es completamente automático, ¿no? Entonces también tenemos que hacer ojo en estas interacciones y ver qué me pudiera estar o no funcionando, ¿no? Pero bueno, esto como un paréntesis. Perfecto, Dani, muchas gracias. Entonces, igualmente comparando estas acciones a nivel América Latina, ya colocando todas las interacciones dentro de una bolsita, vemos el share de quienes aportaron más esta interacción en el periodo de marzo 2020, ¿ok? Entonces, un 87% Instagram, un 1% Facebook y un 12% Twitter, ¿ok? Siguiente slide, Dani, por favor. Ahora, aquí ya, eso les digo viendo, hablando en América Latina. Aquí ya tenemos el ojo abierto hacia cada uno de los países. Donde, por ejemplo, sé que tal vez a algunos no nos interese mucho, pero Brasil es el que nos mueve mucho la balanza cuando hablamos a total América Latina, ¿no? Porque Brasil, a volumen de publicaciones, tuvo un 40% más de posts, pero un 16% menos de interacción, ¿no? Y esto se debe también a ciertos aspectos de desconexiones de internet, ciertos aspectos también un poco políticos, pero son los que nos mueven esa balanza. Sin embargo, viendo ya los datos de México,
vemos cómo en México el volumen de publicación en Facebook prácticamente no varió mucho. O sea, si bien hablábamos que era un incremento en volumen de publicación a total América Latina, en México prácticamente no cambió. O sea, hubieron, ¿qué? 233 versus 219. O sea, 15, no sé, 15 posts más o menos un año contra otro. Es decir que la frecuencia y el volumen de publicación en Facebook se mantuvo similar al año pasado. Sin embargo, la interacción en México sí incrementó un 8% dentro de Facebook, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que sí se consumió más contenido, o sea, teníamos el mismo volumen disponible, pero prestamos más atención en Facebook con un 8% más de interacción versus el año pasado. Si lo vemos en el siguiente slide, gracias Dani, en Twitter, vean cómo también el volumen, o sea, aquí quienes nos movían las balanzas eran, les digo, Brasil, Colombia más o menos, pero México, vean cómo tenemos prácticamente un número muy similar de volumen de publicación, perdón, de tweets. Pasamos de tener 729 en 2020, perdón, 788 en 2019 a 729 en 2020. O sea, solo un 8% menos de tweets, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente, no necesariamente es que se haya menos gente tuiteando y que no les esté gustando Twitter y no. Aquí les digo, estamos enfocados en lo que las properties publican. No me parece un porcentaje tan bajo, un 8% menos, estamos hablando de 729,000 versus 788,000 tweets, pero me parece un porcentaje tan bajo, conociendo que es un periodo completamente extraordinario. Pero vean cómo en Twitter, a pesar de que hay un 8% menos de tweets en los que interactuar, la interacción creció un 12% versus el año pasado. Es decir, la gente está consumiendo en Twitter, está consumiendo las noticias, las recomendaciones, todo lo relacionado al coronavirus, pero también está haciendo este tipo de preguntas y de servicio y atención al cliente más directo, ¿no? O sea, siempre sabemos que un tweet es la puerta más rápida para tanto una queja como para una pregunta o una cotización, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos que en México sí hay un 12% más de interacción en Twitter versus el año pasado. Y en el siguiente slide, conociendo o revisando, mejor dicho, en Instagram, vemos cómo, si bien en América Latina creció el consumo de Instagram, tanto en publicación como en interacción, y les digo, Brasil nuevamente, ahora en este caso Argentina, moviéndonos la aguja a completo LATAM, para México hubo tanto decremento en publicación e interacción de la plataforma, ¿ok? Es decir, Instagram sabemos que es una plataforma que sí me ayuda perfectamente a vender, es una plataforma visual, me ayuda extraordinariamente a todo lo relacionado a mostrar producto, a mostrar diseño, aspiración, todo eso, pero precisamente conforme lo delicado del tema, lo delicado de la situación actual, pues básicamente nos estamos como usuarios mexicanos consumiendo más contenido hacia Facebook y Twitter, tal vez por el tipo, no me atrevería a decir serio, pero me atrevería a decir menos aspiracional o menos menos superficial, que digo, todas las redes son superficiales, pero menos superficial que un Instagram, ¿ok? Y aquí es donde se ve demostrado esto. Hay un 7% menos de publicaciones. ¿Por qué? Porque muchas marcas, y ahorita también lo vamos a ver en categorías, tuvieron que parar publicaciones porque la gente los estaba afectando. O sea, cuando tú estás viendo Instagram y ves la noticia de X personas infectadas, o ves que tu artista favorito está infectado, o ves que tu artista favorito está donando cubrebocas a la policía o a los hospitales, etcétera, y de repente ves una publicación de la supermodelo anunciando zapatillas de $12,000 o qué sé yo,
pues veías ese aspecto negativo y las marcas, o sea, los properties, se dieron cuenta en un inicio y empezaron a parar un poquito el volumen de publicación, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba resultando negativo. ¿Cómo te atrevías a mostrar una zapatilla de 12,000 pesos cuando ahorita lo que necesitamos son cubrebocas, ¿no? Entonces, eso precisamente se ve demostrado acá, por lo menos en el mercado mexicano, que hay un 7% menos de publicaciones en Instagram y un 28% menos de interacciones en Instagram durante este mes de marzo 2020. Entonces, por eso les decía, es ojo, bien revisada nuestra estrategia social, dónde vamos a estar comunicando. Y muchas gracias, Dani. Vemos acá entonces publicaciones y acciones en Facebook, pero ya la variación por categoría. Entonces, elegimos las categorías principales en el sentido de que más variaciones o más relevantes podrían ser. Estamos hablando de medios y entretenimiento, retail, por supuesto, bienes de consumo, llámese fanpages de comida, productos de higiene, de belleza, alimentos, etcétera. Gobierno, educación, viajes, finanzas y salud. Retail para nosotros en Shareably, porque obviamente viajes puede ser retail viajes y bienes de consumo puede ser retail higiene, pero para nosotros en Shareably retail son almacenes y supermercados, ¿ok? Entonces, vean cómo lo que nos muestra la columna, las columnas azules son el porcentaje de publicación que tanto varió de este marzo 2020 versus el año pasado. Un retail y un media and entertainment disminuyeron un 1 y 2% sus publicaciones. O sea, tuvieron que publicar un poquito menos. También en el sentido de, ¿qué hacemos? ¿Anunciamos, no anunciamos? ¿Avisamos, no avisamos? ¿No? Entonces, en ese sentido, no es un volumen drástico, es el 1%, pero sí hubo un 1% menos de publicación. Sin embargo, la interacción aumentó. Obviamente también tiene mucho que ver que la presencia en redes sociales también fue creciendo, ¿no? Pero 20% más de interacción en propiedades de supermercados y tiendas departamentales o almacenes, ¿ok? Acá el que movió mucho la balanza o la aguja, mejor dicho, fue gobierno, ¿no? Prácticamente hubo un 66% más de publicaciones de gobierno y un 185% más de interacción en gobierno, ¿no? Obviamente todo el mundo, ya fuera para quejarse o ya fuera para felicitar o para preguntar, pero todo el mundo estábamos ahí consumiendo contenidos de gobierno, ¿no? Esto en México. Viajes fue de las categorías más afectadas, con un 7% menos de publicación, pero tuvo un 30% de interacción. O sea, publicaron menos, pero sí se mantuvo la interacción. Precisamente también en el sentido de mucha gente preguntándose qué iba a suceder con su vuelo, hospedaje, etcétera, etcétera, pero la interacción ahí estuvo, ¿no? Habríamos que revisar ahora que termine abril cómo se vio. Sí, adelante, Dani, gracias. Habríamos que revisar abril cómo ya se va a ver esa curva, ¿no? En Twitter, básicamente las mismas categorías. Retail tuvo un 23% menos de publicación. Aquí sí, quienes más estuvieron publicando en Twitter y más respecto a temas y lo veíamos también en los ejemplos anteriores. Muchos quienes publicaban de COVID, e-commerce o retail, pues eran muchos medios de comunicación. Pero en sí las tiendas, los properties de almacenes, de tiendas de la industria, tuvieron que disminuir un poco menos su volumen de publicación en Twitter. Obviamente, gobierno a la alza, salud prácticamente 6 veces más en interacción y 56% más en publicación. Se entiende por obvias razones, pero viajes también tuvo que disminuir su porcentaje de publicación. Pero acá en Twitter sí disminuyó la interacción, a diferencia de un Facebook donde mucha gente tal vez estaba preguntándose o estaba queriendo como una respuesta muy oficial. Esta comunicación instantánea que nos brinda Twitter sí disminuyó bastante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no te quejas de un vuelo, ya no te preguntas a la aerolínea en ese momento en el aeropuerto, qué sé yo, ¿no? Entonces, la interacción en Twitter disminuyó un 24% para viajes.
Y en el siguiente slide, de favor, Dani, vemos Instagram, donde sí disminuyó, veíamos a nivel México por completo, tanto interacción como publicación. ¿Por qué? Porque vemos como Media and Entertainment, aquí, bueno, no lo tengo incluido, pero categorías de influencers son los que más disminuyeron su publicación y obviamente disminuyeron sus interacciones, pero eso es lo que hace que a México haya disminuido el consumo en Instagram, pero obviamente también categorías como gobierno y salud en esta red social aumentaron publicación, aumentaron interacción, y aquí la sorpresa grande fue finanzas, ¿no? Una categoría que pudiera ser no tan atractiva para no lo digo que no lo sea, pero finanzas, que no es moda, que no es belleza, en Instagram pudiera ser no tan atractivo, aumentó su publicación y por ende aumentó su interacción. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la audiencia estaba teniendo mayor tiempo tal vez en esta plataforma, alguno de sus segmentos que normalmente no los consumen en dicha red, y comenzaron a lanzar sus estrategias para comunicarte vía Instagram algunas de sus soluciones, algunas de sus promociones, algunas de sus inquietudes, no sé, pero aumentó bastante sus volúmenes, ¿no? Retail, por su lado, sí aumentó un 8% nada más de mes comparado un año contra otro, tanto en publicación como en interacción, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente, ay, perdón, ya no te había dicho que terminábamos, pero bueno, básicamente eso es como el panorama de las publicaciones en redes sociales. En verdad, aprovechen esta información para ver cómo afecta o no hacia su estrategia de publicación, de community management y de desarrollo de contenido en social media, ¿vale? Gracias, Fer. Ha sido muy interesante. Creo que se complementa bastante con lo que está sucediendo en social media, el ver cómo el mercado mexicano, justo nos hablaba Silvia, ¿no? De esta evolución del ruido mediático que empezó a haber en social listening en cuanto a medios, en cuanto a gobierno, en cuanto a otras entidades, y cómo las marcas ahorita pues no tienen esa interacción tan fuerte, y cómo lo vamos a empezar a ver ya en conforme empieza a avanzar esta vida en cuarentena. Así es. Quisiera hacer una pequeña acotación nada más. Hay varias preguntas en el chat. Si algunos de los speakers tienen posibilidad de contestarlas de una vez directamente, hay algunas que están dirigidas a ustedes. Se los agradezco, y si no, haremos una lectura rápida al final de la sesión, pero quería aprovechar el canal para informarle a las personas conectadas que estamos haciendo todo lo posible para entregarles información lo más relevante y lo más fresca posible. Algunas herramientas se puede, y otras necesitan recalcular cosas muy complicadas, entonces toma más tiempo, pero esta es la información más fresca que tenemos hasta el momento. Dando inicio ya y acelerando un poquito ya la agenda, la sección de Euromonitor es una sección que me parece muy interesante mencionar. Alberto, muchísimas gracias por estar en este webinar, contándonos un poquito ustedes de manera un poco más foránea, de manera más externa, lo que están viendo en México y en otros países. Sé que traes casos de estudio. Si nos pudieras contar esta perspectiva, nos interesa mucho saber sus pronósticos. Sí, por supuesto, Daniela, muchas gracias. Igual, pues, mi nombre es Alberto García, soy un consultor aquí con Euromonitor Internacional, y para que los que no nos conocen, nosotros somos una empresa de investigación de mercado estratégica. Tenemos alrededor de 40 años de experiencia y cubrimos 27 sectores industriales a través de 100 países. Así que somos una empresa global. Así que la información que vamos a proporcionarles ahorita es para esa comparación global. Así que si puedes, vamos a empezar aquí con la medición de los casos de COVID y cómo eso afecta mucho el porcentaje de fuera de stock o out of stock, como decimos aquí, y también el índice precio mediano. Así que para la agenda, pues vamos a empezar con un poco de contexto sobre cómo ha cambiado el mercado online de México.
Y también tenemos un modelo de escenario que vamos a presentar y principalmente la información que estamos proporcionando aquí en estos casos de estudios estamos utilizando información en nuestra herramienta de precios en línea que se llama VIA. Y les voy a explicar un poco más esa herramienta y cómo funciona para que entiendan mejor de dónde viene la información. Entonces, primeramente quería empezar con la evolución del comercio online en México. Así que cuando AMBO habló con nosotros para ver esta presentación, ellos nos pidieron que analizáramos algunas categorías de interés para ustedes. Así que las categorías que estamos analizando en esta presentación son la de tejido, higiene, belleza y cuidado personal, alimentos envasados, cuidado de mascota y cuidado de hogar. Entonces, en la derecha que puede ver aquí es el e-commerce en México y cómo ha crecido en términos de porcentaje del mercado total. Y también en valor minorista RSP, Retail Selling Price. Entonces, en este caso podemos ver que hace los últimos 5 o 6 años, cómo han crecido estos canales de distribución, o más bien estas categorías para e-commerce. Entonces, muy interesante ver aquí que lo de cuidado de mascota, esa categoría, ha crecido mucho más en comparación con las otras categorías que vemos, como tejido, higiene, cuidado de hogar, belleza y cuidado personal y elementos envasados. Y eso hay mucha correlación con el porcentaje de hogares en México que son dueños de mascotas. Por ejemplo, sobre los dueños de perros en particular, 43% de los hogares en México son dueños de mascota. Y por otro lado, para gatos es 23% de hogares en México. Y esos porcentajes han crecido mucho a través de los últimos 6 años. Así que muy interesante ver ese tipo de información. Si podemos seguir adelante, Daniela. Entonces, aquí lo que tenemos es un modelo de escenario económico que tenemos disponible aquí en Euromonitor. Lo que está haciendo este modelo es dar un escenario, un pronóstico de escenario sobre la probabilidad de cómo van a ser impactadas estas categorías que nosotros cubrimos, pues el impacto que el COVID va a tener en esas industrias. Así que para comparar primeramente, creo que es importante comparar Estados Unidos con México, pues como los Estados Unidos es un país que está fronterizado con México y mucho de lo que pasa en los Estados Unidos puede afectar México. Así que en la izquierda lo que puede ver es que el escenario principal que tenemos, estimamos que hay una probabilidad de entre 35 y 45% que ocurre esto. Y las categorías que vemos aquí, podemos ver la diferencia en cuáles van a ser afectadas positivamente y negativamente. Así que los mercados en total, eso no es solamente sobre comercio, e-commerce. Esto va a ser sobre el comercio en total. Así las categorías que están en naranjados o rojo, como bienes lujosos, accesorias personales, vestidor calzado, lentes, esos tipos de categorías y industrias van a ser impactados negativamente, en particular por las cuarentenas que están ocurriendo. Y luego si ve hacia abajo, las categorías y industrias que van a ser impactadas positivamente son las categorías que son consideradas como industrias y categorías esenciales que son necesarios durante tiempos de crisis. Ese ejemplo es packaged food que tenemos aquí abajo, comida envasada, alimentos envasados, bebidas calientes, juegos, videojuegos, alimentos de mascota y cuidado de hogar. En comparación, los Estados Unidos con México, si ve hacia la derecha, las categorías que van a ser impactadas, que tenemos pronosticado para este año que sigue, podemos ver que las tendencias que vemos son que va a haber algo muy similar en México. Las mismas categorías o categorías similares van a ser afectadas de la misma manera. Así que bienes de lujos, accesorios personales, vestido calzado van a ser impactados negativamente, mientras que alimentos envasados, cuidado personal y también alimentos de mascota, esos tipos de productos van a ser impactados positivamente en México. ¿Sí puede dar adelante, Daniela? Entonces, la información que estamos utilizando principalmente para el caso de estudio en esta presentación viene de nuestra plataforma VIA. Y lo que viene siendo VIA es una herramienta que sigue los precios online de productos.
y diferentes sortidos y analiza diferentes características de esos tipos de productos. Y la plataforma lo organiza por países, por categorías, por marca, por SKU y por vendedor, etc. No sé si quiere regresar un poco todavía. Y finalmente, cubre varios indicadores y dos de los indicadores que vamos a estar cubriendo en esta presentación incluyen el porcentaje fuera de stock, el porcentaje out of stock y el índice medio de precios. Ahora sí, Daniela. Entonces, la metodología que tenemos aquí para esta plataforma, como puede ver, en México ahorita estamos cubriendo alrededor diariamente entre 50,000 y 100,000 SKUs de productos FMCG y también estamos cubriendo 11 industrias en México. Así que muy interesante cómo está funcionando en la plataforma. Y también lo que vamos a hacer es que esta información que estamos utilizando está disponible públicamente. Así que puede ver ahí está el enlace para que ustedes puedan hacer el mismo análisis que yo voy a hacer para ciertos productos y categorías. Así que todo públicamente disponible para que lo puedan utilizar. Y el periodo que Daniela me pidió que analizáramos era el periodo entre el 23 de febrero y el 12 de abril. Y en la derecha puede ver pues cómo es que se ve el dashboard o más bien la plataforma y un poco de información sobre qué tipo de información se puede analizar. Así que a nivel categoría dentro del sistema se puede, sí puede regresar Daniela, disculpa. Entonces a nivel categoría de lo que se puede analizar son las diferentes categorías dentro del país, también se puede ver los vendedores, las marcas y también los SKUs individuales. Entonces, cuando entra a un SKU, puede ver diferentes tipos de información diariamente, frecuencia diaria. Así que este sistema se está actualizando diariamente y puede ver qué tipo de información está aquí disponible, de qué país viene, qué categoría es, información del producto, y también esos indicadores, cómo ha cambiado el precio mediano, el índice mediano. Así que ahora sí puede, Daniela. Entonces, para empezar con el caso de estudio, algo muy interesante que Daniela quería ver para presentarles fue cómo la tasa de crecimiento de casos nuevos de COVID-19, cómo han afectado el porcentaje de fuera de stock en categorías esenciales y también cómo ha afectado el precio mediano. Así que si puede darle un poco para adelante, así, gracias. Entonces, un poco de contexto sobre cómo está funcionando este caso de estudio. Entonces, entre el periodo del 23 de febrero y el 12 de abril, el promedio de porcentaje de fuera de stock en línea era aproximadamente 4 a 5% para bienes discrecionales. ¿Y qué es lo que viene siendo pues, un bien discrecional? Pues son bienes que no son, que se pueden considerar como no necesarios durante una crisis, como ahorita estamos viendo. Y eso lo vamos a platicar qué son esas definiciones más adelante. Y luego también, para bienes esenciales, durante ese mismo periodo, vimos un porcentaje fuera de stock entre 6 y 7%. Así que eso indica que hay una diferencia entre qué tipos de productos hay fuera de stock. Así que la tabla de información que vemos aquí hacia abajo, esta tabla de información es el dashboard que pueden ver ustedes en línea en nuestro sitio de web públicamente. Entonces, aquí están los otros países que vamos a estar cubriendo: China, Italia, México y los Estados Unidos. Creo que es muy importante utilizar estos otros países como punto de referencia para ver qué implicaciones hay para México si los casos de COVID siguen creciendo en tasas de crecimiento como en otros países. Así que aquí tomamos una semana, puede ver que el 6 de abril hasta el 11 de abril, nomás como ejemplo, y puede ver que los números representan aquí el porcentaje fuera de stock. Así que en China, obviamente, como ya ha pasado mucho tiempo, la pandemia y pues ya se han acostumbrado, así que por eso los porcentajes fuera de stock están un poco más bajo en comparación que Italia o los Estados Unidos, donde ese porcentaje fuera de stock está un poco más alto, 9-10% y a veces mucho más, y vamos a ver qué tan grande puede ser ese número. Así que las 4 categorías las categorías que vamos a analizar van a ser las de tejido, higiene, alimentos envasados, cuidado de mascota y belleza y cuidado personal. Ahora sí. Entonces, principalmente para los Estados Unidos podemos ver aquí cómo es que lo formamos entonces. Entonces, en la izquierda
escogimos la semana en los Estados Unidos entre ese periodo, donde hubo una tasa de crecimiento de casos nuevos de COVID muy alto. Así que entre el 25 de marzo y el 30 de marzo hubo un crecimiento de más de 100,000 casos nuevos de COVID. ¿Y qué significa eso para el porcentaje fuera de stock para las categorías de enfoque en los Estados Unidos? Así que en la derecha puede ver esta gráfica, pues yo escogí 4 categorías de enfoque dentro de cada una de esa industria que acabo de mencionar anteriormente, que tienen un porcentaje fuera de stock muy altos para este periodo de 23 de febrero al 12 de abril. Así que ahorita podemos ver que para papel higiénico, muy alto en los Estados Unidos, fuera de stock. Casi el 50% durante esta semana, cuando hubo un gran crecimiento de COVID, de casos de COVID, ese producto, papel higiénico, estuvo fuera de stock. ¿Y por qué es eso? Pues me imagino que ya han visto todos que en los Estados Unidos la gente se está volviendo todos locos por papel higiénico, y cuando yo voy a la tienda aquí, pues no hay nada. Apenas están regresando esos productos a los alineajes, pero durante ese periodo no había nada, y pues ¿dónde va a ir la gente cuando no hay nada en las tiendas? Pues van a ir a canales diferentes, en este caso pues canales online. Y algo muy también interesante es que también es similar para otros tipos de productos como toallitas para bebé, nudos y alimento de gato, pero entre cada país hay diferentes productos que se pueden considerar más esenciales. Así que con el próximo país, por favor. Entonces, en el caso de Italia, muy interesante porque ellos fueron uno de los países, uno de los primeros países que eran afectados muy gravemente, que tenían una cuarentena muy extrema. Así que la semana que tuvo una gran tasa de crecimiento de casos nuevos será el 16 al 21 de marzo. Casi 20,000 casos nuevos. ¿Y cuáles eran los productos en este caso que fueron afectados más? Pues puede ver aquí toallitas de limpieza, que estaba alrededor de 25% fuera de stock el 19 de marzo. Y pues puede ver también cómo cambió diariamente, día a día. Entonces, el 18 de marzo puede ver que estuvo alrededor de 13% fuera de stock, pero durante el periodo de 24 horas eso aumentó bastante, casi 10-15% fuera de stock. Así que podemos ver cómo es que durante tiempos donde hay tasas de crecimiento grande para casos de COVID, sí afecta mucho esos productos que se consideran esenciales, en este caso toallitas de limpieza en Italia. Puede seguir el siguiente. Entonces China, muy interesante China, porque ellos durante ese periodo ya se han nivelado los números de casos nuevos en ese país. Entonces, la semana que seleccionamos aquí era entre el 12 y 17, disculpa, de marzo, donde solo había alrededor de 70-80 casos nuevos de COVID. Podemos ver que no está tan alto en comparación de otros países el porcentaje fuera de stock para estas categorías, pero muy interesante, la categoría de alimentos de perro aumentó entre el 12 y el 13 de marzo, casi aumentó el 10 o 15%. Así que nuevamente otro ejemplo de que el porcentaje fuera de stock en este canal de comercio online cambia muy rápidamente, en forma muy rápida. En particular, si ve del 13 a 14, ese porcentaje disminuyó mucho más, y eso puede ser un indicador que los vendedores online están trayendo productos nuevos, pero igual puede ver cómo cambia eso. Puede seguir el siguiente. Entonces, pues el país que queremos saber más sobre cómo está afectando es México, ¿verdad? Entonces, durante este periodo, pues como ustedes saben, México no tiene tantos casos de COVID como Estados Unidos, China e Italia, pero es importante saber cómo está afectando los casos nuevos. Entonces, yo seleccioné el 22 de marzo y el 27 de marzo porque ahí hubo una tasa de crecimiento grande, disculpa, y no necesariamente un gran número de casos en total, pero casos nuevos, eso es lo que queremos analizar aquí, cuántos casos nuevos. Entonces, vemos que 200 casos nuevos entre ese periodo, y los productos que vemos aquí, hay una gran volatilidad sobre esos productos. Entonces, lo que quiero traer atención es la categoría de nudos.
entre el 24 y el 25 de marzo aquí. ¿Y por qué esa categoría? Esa categoría porque principalmente el 24 de marzo hubo un porcentaje fuera de stock de 10%, pero el próximo día hubo 0%. 0%. ¿Qué significa eso? Eso significa que el próximo día los vendedores online de nudos trajeron productos nuevos y había suficiente producto para todos el próximo día. Pero si ven el próximo día, el 26 de marzo, podemos ver que ahí regresó nuevamente a 10% de fuera de stock. Así que es decir que cuando el momento que ponen productos nuevos un día, el próximo día puede regresar al mismo nivel que estuvo hace 2 días, 3 días o un día. Así que podemos ver que la gente está comprando más y más de esos tipos de productos que se consideran esenciales en México a través de online, pues porque puede ser que no se encuentran en las tiendas o, como hemos visto en la presentación total, la gente no quiere salir para comprar esos tipos de productos. Podemos seguir entonces. Entonces, el último indicador que queremos analizar es el índice medio de precios. ¿Y qué significa esto? Pues el precio medio se refiere al precio de SKU que se encuentra en el punto medio de la distribución del rango de precios para el país y la categoría seleccionada durante ese día. Y lo que afecta mucho el índice medio de precios es la disponibilidad de SKUs en online, que cuántos productos están en stock. Y eso afecta mucho pues el precio, pues porque si hay más productos, pues el precio mediano va a tener un rango más amplio, pero si no, ese rango se va a disminuir mucho más. Así que como resultado hemos visto de la pandemia, estamos viendo una disminución de disponibilidad de productos online en muchos países y en muchas categorías. Si puede ver aquí en la gráfica, aquí tenemos Estados Unidos, México, Italia y China. Italia, que está en naranjado, que es un poco más grande, puede ver ahí. Ahí puede ver que ese índice medio de precios es mucho más volátil, así que está subiendo y bajando mucho más y está subiendo hasta alrededor hasta 1,200 puntos y baja hasta 200 puntos más tarde. Así que cuando lo compara con México, el índice medio de precios en México es mucho más estable. Y para ver también, si quieres seguir, Daniela, hay 2 diferentes tipos de índices medio de precios. Y el primero es de bienes discrecionales. Como había mencionado al principio, bienes discrecionales son una canasta de categorías en el área de bienes de consumo que se han determinado que no son esenciales. Así que esas categorías que les había mencionado en el principio, que tienen una función de su elasticidad de ingreso estimada económicamente de la demanda. Así que no hay mucha demanda para esos tipos de productos. Y también lo que resulta en eso es que hay más SKUs disponibles porque la gente no está comprando tanto en línea. Y puede ver aquí que para bienes discrecionales ese índice medio de precios está relativamente estable, se está quedando en el rango de 80 puntos durante el periodo del 23 de febrero y el 12 de abril. Pero si seguimos adelante, podemos ver bienes esenciales, un poco más diferente la situación sobre bienes esenciales. Entonces, pues bienes esenciales, como había comentado también, nosotros lo definimos como una canasta de categorías en el área de bienes de consumo que se han determinado como necesidades durante este tipo de crisis. Y hay una demanda mucho más grande para estos tipos de productos. Y en este caso también la disponibilidad de SKUs es mucho menos que la disponibilidad de SKUs para bienes discrecionales. Así que puede ver que comparado con bienes discrecionales hay una volatilidad mucho más grande aquí, que va entre 60 puntos hasta 100 puntos y luego una semana después baja hasta 20 puntos y ahí vamos como va subiendo y bajando mucho. Así que pues en general, para terminar aquí, lo que estamos analizando también a través de ese dashboard, esa plataforma que como había comentado está disponible públicamente, estamos viendo que si hay una tasa de crecimiento alto de casos nuevos de COVID en un país, eso va a resultar en un impacto muy grande en la demanda de bienes esenciales, el precio mediano, el índice medio de precios para esos bienes y también sobre el porcentaje fuera de stock. Así que más gente va a comprar en línea y como habían comentado alguien al principio, el único ganador, uno de los ganadores más grandes en esta situación
son los vendedores online. Así que yo voy a también voy a proporcionar ese enlace en el chat hacia abajo y muchas gracias por su tiempo. Alberto, esta información de verdad que creo que da mucha visibilidad sobre qué está sucediendo en materia de desabasto, sobre todo en términos de catálogo online, porque pues obviamente el hecho de tener una sobredemanda empieza a modificar los SKUs que ustedes están detectando, así que esto es muy buena información. Tenemos buenas noticias, a México está mucho más estable que en otros mercados y la información, ahí pueden también ustedes jugar con el dashboard las fechas, porque en este caso, en este dashboard sí está actualizado en tiempo real. Y esta era, digamos que una pequeña foto de lo que podíamos llegar a ver, pero pues cada quien tenemos nuestros propios intereses. Ahí verán bastante información ya de subcategorías, porque estoy viendo que varias preguntas están muy enfocadas hacia nichos de mercado muy específicos, que obviamente en este webinar estamos hablando de manera mucho más macro. Esto entonces nos permite ya darle el cierre a este webinar, platicando pues entonces qué está sucediendo. Ya nos contaba Alberto qué es lo que está sucediendo en materia de inventarios online y las categorías. Maravilloso el dashboard en línea. Y ahora Nielsen nos platicará también todo este comportamiento que están viendo en retail offline, mucho más desagregado porque obviamente se está enfocando en temas de productos de consumo masivo. Así que Pau Ortiz, que viene del equipo de Nielsen, nos va a platicar las actualizaciones que nos trajiste en el webinar anterior. Ahí tenemos a Pau. ¿Estás? Listo, en mute. Perfecto. Bueno, a mí me toca platicarles justo de lo que decía Dani, cómo hemos visto esta evolución en el tema de retail desde el punto de vista offline durante toda esta pandemia. Si me ayudas con el siguiente slide. Y antes de empezar, me gustaría platicarles de este framework que construimos desde Nielsen, tomando en cuenta las pandemias anteriores que hemos tenido, como el SARS y como el H1N1 que tuvimos hace algunos años aquí en México. Y estas fases de la pandemia nos ayudan a entender cuáles son esos hábitos de consumo que existen y cómo ir reaccionando ante cada uno de ellos. Me voy a enfocar en los tres últimos, que son la preparación a la vida de cuarentena y vivir esta nueva realidad. ¿Por qué me voy a enfocar en estos tres? Porque es ahí donde se encuentra todo este tema de los países. Hoy es la situación actual que estamos viviendo. Hace algunas semanas México todavía estaba en este tema de la preparación para la vida en cuarentena. Y si nos acordamos de hace un par de semanas antes de que decidieran lanzar esta fase número 3, empezábamos a guardar productos para tener dentro de nuestro hogar, ya sea para consumir, para limpiar o para distintas actividades. Y vimos, y como bien lo comentan, empezamos a ver un desarrollo en las compras online. La gente empezó a comprar más online, pero también dejó de ir a algunas tiendas. Y esto, ¿por qué? Porque ya empezaba a haber medidas restrictivas del número de gente que podía haber por pasillos, del número de gente que entraba, ¿no? Hoy México ya se movió a la vida restringida totalmente, que es en donde está Estados Unidos, España y el resto de los países de Latinoamérica. Y aquí lo que vemos es que empiezan a aumentar todas estas preocupaciones por el tema de movilidad. Aquí, y vemos un ejemplo súper claro, en México ya se definió esta fase de cero movilidad y entonces algunas estaciones del metro están siendo cerradas, al igual que está el hoy no circula. Entonces empezamos a tener menos recorridos, menos viajes de compra, empezamos a preocuparnos por temas de precio. Y aquí es donde hoy estamos, ¿no? Y finalmente tenemos una sexta etapa que hablamos de cómo van a regresar a la normalidad. Hoy China es uno de los países que ya están ahí en esta regresión a la vida normal, ¿no? Si me ayudas con el siguiente slide, Dani. Justo pensando en esto,
nosotros hicimos un análisis en el que intervienen algunos países de Europa como son España e Italia y los países latinoamericanos para empezar a entender semana a semana cómo ha ido evolucionando el consumo de los distintos canales. Y entonces si nosotros vemos a partir de la semana 11, que es donde la mayoría de los países se decretó quédate en casa, empezamos a ver crecimientos agresivos en la variación de porcentual en ventas. Estos crecimientos agresivos se mantienen tanto en México y en Brasil en la semana 12. Y si nos damos cuenta, en la semana 13 empieza a haber un decrecimiento. Esto se refiere a que normalmente una vez que después de que entramos en este periodo de hacer compras de pánico para guardar y para prepararnos para la cuarentena, normalmente hay un proceso de estabilización, que es ahí donde empezamos ya a tener cierta tranquilidad. Si bien seguimos aislados, ya no necesitamos volvernos a estoquear con todos estos productos y simplemente podemos estar de alguna manera haciendo compras de reemplazo. ¿Me ayudas con el siguiente, Dani? Justo, ¿cómo vemos el desempeño de estos canales? En Nielsen analizamos 3 grandes canales. A Total Canastos, lo que le llamamos despensa pandémica, que es una despensa que está compuesta por alrededor de 180 productos que refieren a temas de limpieza, de hogar, de alimentos, etcétera, y el resto de los canales que no son necesariamente de primera necesidad. Entonces, a partir de la semana 10, que es donde estamos haciendo nuestro análisis, empezamos a ver crecimientos muy agresivos, teniendo el pico más grande en la semana 12, donde crecimos versus la semana 12 del año pasado un 66% y mayormente impulsado por la canasta pandémica. De ahí, en la semana 13 y 14 vemos que existe una desaceleración. Aquí importante es mencionar que la semana 13 la semana de 2019 fue quincena y esta semana de 2020 es una no quincena. Entonces vemos una desaceleración e incluso en productos o en el resto de los canastos que nosotros estamos midiendo. Sin embargo, volvemos a ver una aceleración importante en la semana 14, tanto en la canasta pandémica que crece un 37% e incluso el resto de los canastos se empiezan a recuperar. Aquí pasó un tema particular, que fue un crecimiento del 63% de bebidas alcohólicas. Ahora les platico por qué. Si me ayudas con el siguiente slide. Aquí lo que vemos es justo estos bienes de consumo masivo que están teniendo mayor variaciones en esta tienda física. Vemos productos como leche que tiene un crecimiento, una mejora en el desempeño del 47%, refrescos, cereales, y si nos concentramos en cerveza, vemos que tiene un crecimiento del 83%. ¿Esto por qué es relevante? Durante esta semana se dio el anuncio de que las cerveceras estaban limitando su producción, pero también su distribución. Entonces la gente corrió a las distintas tiendas a comprar cervezas, ¿no? Y por eso vemos esta aceleración de este canal con una mejora del 83%. Cereales, que también era un producto que no había estado dentro del top en las semanas anteriores que habíamos analizado, empieza a acelerarse, igual que refrescos. Aquí algo que hemos empezado a ver es que conforme van avanzando las semanas, los productos van siendo productos más de indulgencia, más que de primera necesidad. Incluso vemos el tema de juguetes, que tiene una mejora del 7% y durante COVID había tenido pérdidas de -2%. Ahora vemos también una desaceleración importante en papel de baño y aromatizante. El caso de papel de baño es que había tenido crecimientos muy acelerados. Incluso en la semana 12, papel de baño tuvo un crecimiento del 100%. Entonces, sostener ese tipo de crecimientos es complicado. Por eso aquí la marcamos como que se desacelera. Ahora, algo sumamente relevante es que el tema de cubrebocas está prácticamente siendo 4 veces las ventas que registró todo el año anterior, solamente el periodo de COVID que estamos considerando de la semana 8 a la semana 14. Vemos que aquí el impacto fue bastante agresivo.
Ahora, pensando en el tema de cervezas y en el tema online, algo que sí hemos visto es que el, el assortment que existe dentro de los retailers online es un assortment mucho más grande. Y este creció adicional a este tema de la restricción de producción y de distribución, creció un 13.4%, sobre todo aunado de cervezas artesanales, que hablando de esto es una oportunidad que existe justo para las pequeñas empresas. O sea, estas cervezas artesanales aprovecharon el momento de este boom de las cervezas para justo catalogar dentro de estos retailers estos productos. ¿Me ayudas con el que sigue? Y bueno, eso es básicamente las actualizaciones que tenemos de Nielsen. Gracias, Pau. Pues con esto cerramos las slides de lo que teníamos para presentarles. Sé que es un material bastante extenso, pero van a tener oportunidad de descargarlo el día de mañana a partir de nuestro sitio, porque también estaremos publicando el video de esta sesión. Así que, Pierre, tú querías mencionar algunos temas ahora que ya concluimos. Creo que esta es una muy buena manera de entender de manera completa lo que está sucediendo, porque esto nos va a empezar a ayudar a tomar decisiones de lo que se viene, ¿no? Y a partir, obviamente, de los nuevos anuncios y de la entrada de la tercera fase en México. Muy bien, pues gracias otra vez a las empresas que nos acompañaron. Quiero primero agradecer al equipo que está backstage, que no se escucha necesariamente durante el webinar, pero que está organizando todos los eventos. Estoy pensando en Sara, a Paulina y el equipo de contenido, Santi y Gabriela. ¿Okay? Entonces, solamente que sepan que existe un equipo que trabaja duro para generar este tipo de contenido. Hay un par de preguntas muy importantes e interesantes ahorita. Voy a empezar con dos y luego vamos a ver si hay preguntas adicionales. Alguien preguntó acerca de la fase 3, ¿okay? De cómo lo estamos viendo nosotros. Y aquí quiero ser muy claro con ustedes. La semana pasada, a nivel federal, se decretó que el e-commerce es una actividad esencial. ¿Okay? Entonces, eso sigue de pie. Y nosotros lo estamos viendo igual para todo el mes que viene, ¿ok? Platicamos con secretaria de Economía, platicamos con gente de la oficina del presidente. Realmente nosotros estamos convencidos que el e-commerce va a seguir siendo como una actividad esencial. Aguas con la desinformación, ¿ok? Varios me preguntaron después de publicaciones en redes sociales que en la Ciudad de México ya no se van a poder entregar las cosas. No es cierto. No olviden una cosa. En la ley mexicana, lo que se declara a nivel federal prevale sobre lo que se decide a nivel local. ¿Okay? Entonces, como es muy importante seguir en contacto con nosotros y no caer en la desinformación. La segunda cosa, muchos nos están hablando de Hot Sale. Hot Sale este año va a jugar un papel más importante que en años anteriores. Obviamente, porque muchas tiendas han cerrado, ¿no? Entonces, acérquense a nosotros, por favor, para platicar de Hot Sale. Si no están registrados aún, nosotros estamos anticipando un crecimiento más fuerte todavía de comercio electrónico a finales de mayo. Ustedes saben que nosotros decidimos extender las fechas de Hot Sale de un fin de semana, desde el 22 de mayo, con la preventa de Citibanamex, hasta el lunes 1 de junio. Ya hay más de 200 empresas registradas. Todos los señales que tenemos son muy positivos. Ya tenemos información que no podemos compartir oficialmente, pero hay mucha gente que está declarando que van a comprar durante Hot Sale este año. Nosotros vamos a aprovechar este evento para reactivar la economía. Ayúdenos, por favor, a difundir este mensaje y a participar también en la campaña. Dani, sugiero que quizás contestamos a varias de las preguntas que están aquí, a los cuales nuestros panelistas no han tenido el tiempo de contestar todavía. Sí, seguro. Hay algunas preguntas que están muy enfocadas hacia categorías específicas, seguridad industrial, patrimonio,
profundizar acerca si bebidas alcohólicas está incorporada en alimentos envasados, etcétera. Para todas estas categorías que están aterrizando información, lamentablemente este es el alcance que pudimos llegar de manera industria. Obviamente, si necesitan información ya mucho más aterrizada sobre sus nichos de mercado, por favor, acérquense a nosotros y ya veremos cómo aterrizamos estas mediciones. Porque obviamente en este tipo de materiales lo estamos viendo a alto nivel. Creo que eso resuelve algunas de las preguntas que ya estuve repasando. ¿Tienes alguna otra que te interesa contestar, Pierre, que está por ahí? Sí, hay preguntas acerca de pueden activar las promociones para los que no participan en la preventa. Sí, los que tienen preguntas acerca de Hot Sale, vamos a tener una serie de webinares en la primera semana de mayo, ¿ok? Del lunes al jueves. Entonces, le vamos a mandar, yo creo que la semana que viene, nos va a confirmar Sara ahorita la invitación. Vamos a tener de forma general un webinar para explicar las reglas de Hot Sale, o sí, las reglas. Y después vamos a tener un webinar específico para hablar de temáticas de marketing, otro para hablar de logística y sistemas, y otro para hablar de medios de pago. No se lo pierden. Vamos a explicar muchas cosas, muchos tips en esos webinares. Y ya se mandó la invitación, los que no la recibieron, me pueden escribir en el chat su correo y yo los reenvío la invitación. De acuerdo. Perfecto. Perfecto, pues quisiera agradecer también a todo el equipo, a todos los participantes, el haber asistido. Sus preguntas son muy valiosas, creo que nos ayudan también a perfilar muy bien los reportes que continúan generándose. Recordarles que les va a llegar una encuesta de satisfacción para que por favor nos ayuden a contestarla. Y cualquier dato o duda que tengan al respecto de los datos de la información pueden escribir a mi correo, es daniela@ambo.org.mx, porque tienen algunas dudas sobre las metodologías. Estoy con todo gusto a sus órdenes. Y yo creo que con esto cerramos, ¿no, Pierre? ¿Cómo ves? Y Denis, solamente recordar, porque vi que había un par de preguntas acerca de las pymes. Volver a recordar que tenemos esta iniciativa que lanzamos que se llama ayuda.org, que es una iniciativa que va a seguir durante todo el mes de mayo, de junio. Vamos a seguir con esta iniciativa. De hecho, vamos a construir puentes entre Hot Sale y ayuda, porque para ayudar a esas pymes, mi pymes sufriendo. Entonces, los que no están registrados, regístrense por favor en la plataforma. Sara está organizando también muchos webinares para ayudar a las empresas que no conocen inicialmente mucho del mundo digital. Entonces, inscríbense por favor también. Creo que hay contenido bastante interesante. Y como siempre, si no estamos haciendo bien algo, si les hace falta algo de información o de capacitaciones, no duden en mandarnos mensajes y nosotros les contactaremos muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.